La leyenda del jinete sin cabeza es una historia de terror que se remonta en la Edad Media, pero que se hizo famosa gracias al relato de Washington Irving, publicado en 1820. La leyenda se trata de un fantasma que vaga por los bosques, buscando su cabeza perdida en una batalla. ¿Te atreves a conocer su origen y su destino? Te lo explico en este video. Según la versión más popular, el jinete sin cabeza era un soldado alemán que luchaba al lado de los británicos durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. En una de las batallas, una bola de cañón le arrancó la cabeza, que quedó desperdigada por el campo. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio cercano al pueblo de Sleepy Hollow, en Nueva York. Sin embargo, su espíritu no descansó en paz, y cada noche salía de su tumba montado en un caballo negro para buscar su cabeza perdida. Se dice que el jinete sin cabeza tenía un aspecto aterrador. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, su caballo tenía los ojos rojos como el fuego, y llevaba una calabaza hueca en lugar de cabeza. La leyenda del jinete sin cabeza se hizo famosa gracias al relato de Washington Irving, que narra el encuentro entre el fantasma y un maestro de escuela llamado Ichabod Crane. Ichabod era un hombre delgado, alto y supersticioso, que vivía en Sleepy Hollow. Estaba enamorado de Katrina Van Tassel, la hija de un rico granjero, pero tenía un rival, Brom Bones, un joven fuerte y valiente, que también pretendía a Katrina. Una noche, Ichabod fue invitado a una fiesta en la casa de los Van Tassel, donde esperaba declarar su amor a Katrina. Sin embargo, Brom Bones le hizo una broma y le contó la historia del jinete sin cabeza. Ichabod se quedó impresionado por el relato, y más aún cuando Brom le dijo que el jinete sin cabeza solía aparecerse cerca del puente que cruzaba el río y que solo se detenía ante el cementerio donde estaba enterrado. Al terminar la fiesta, Ichabod se marchó a su casa montado en un viejo caballo llamado un Gunpowder. Mientras atravesaba el bosque, escuchó unos ruidos extraños y vio una figura oscura que se acercaba a él. Era el jinete sin cabeza. Ichabod trató de escapar, pero el jinete era más rápido. Cuando llegaron al puente, Ichabod pensó que estaba a salvo, pero el jinete lo derribó del caballo. Al día siguiente, los habitantes de Sleepy Hollow encontraron el sombrero de Ichabod y los restos de la calabaza en el puente, pero no hallaron ni rastro del maestro. Algunos creyeron que el jinete sin cabeza se lo había llevado, otros que Ichabod había huido del pueblo por miedo o por venganza. Lo cierto es que nadie volvió a verlo, jamás. Si te gustó, por favor dale like y comenta qué otros videos te gustaría ver por este canal. El primer comentario lo tomaré en cuenta para el siguiente video. Recuerda suscribirte para un video nuevo los jueves y domingos. Sin más que decir, un saludo y un abrazo de su anfitrión Bloodchain.